En cumplimiento del auto de admisión, se formará el expediente de amparo y se registrará en el libro de gobierno. Conteniendo el expediente de amparo se integrará con el acuerdo de tener la demanda por presentada, el acto de admisión, la demanda de amparo y las copias, el toca del que deriva el acto reclamado, el informe justificado de la autoridad responsable, cédula de notificaciones de las partes. Se dará intervención al Ministerio Público adscrito para que exprese lo que a su interés convenga por el término de 10 días y formulará su pedimento. Después se turnará los actos al magistrado relator para que formule el proyecto de resolución redactado en forma de sentencia. El magistrado formulará el proyecto dentro del término de 15 días y después elaborará el proyecto, otorgará copias del mismo a los demás magistrados que integran el tribunal. Se listará el asunto para que sea sometido a consideración de los magistrados y lo resuelvan en la fecha que se indicará en la lista para llevar a cabo la sesión privada. En día, para llevar a cabo la sesión privada, los magistrados discutirán el proyecto y en su caso se aprobará el proyecto. Y esto está en el artículo 184 al 188 de la Ley de Amparo. Si el proyecto es aprobado sin adiciones ni reformas, se tendrá como sentencia definitiva y se firmará dentro de los 5 siguientes días. No, en este caso se asignará a uno de la mayoría para que redacte la sentencia de acuerdo con los hechos probados y los fundamentos legales que se hayan tomado en consideración al dictarla, debiendo quedar firmada dentro del término de 15 días. Como se dan cuenta, el presentar un amparo directo, bueno, nos lleva a ciertos requisitos que tenemos que cumplir, porque si no, de lo contrario, se tendrá por deshecha dicha petición. ¿Sí? Esto es con relación al amparo directo. Más adelante vamos a ver lo que es el amparo indirecto y vamos a pasar a lo que es la presentación de amparo para que ustedes lo puedan entender un poquito más. Apuntes para el estudio del juicio de amparo. Porque es importante que nosotros tengamos al menos unos conocimientos dentro de esto. Son medios de control constitucional en políticos y jurídicos, y tenemos el juicio político, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desaparición de poderes, facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el TIF. Y son jurídicos, controversias de lo inconstitucional, acciones inconstitucionalidad, juicio de amparo y control difuso. Esos son los medios de control constitucional. La Constitución es un instrumento jurídico que crea el Estado, organiza y estructura el poder público y determina los derechos públicos subjetivos mínimos necesarios para que el hombre pueda vivir en sociedad. Y nos dice que la Constitución es la objetivación normativa de la voluntad popular, la autolimitación y la autodeterminación decidida por el pueblo han sido consagradas por esta en la Constitución en ejercicio de su soberanía, que es el poder que no reconoce ningún otro poder por encima de sí, y el deber del gobernante es velar porque se cumplan los imperativos de aquella que después de todo es la voluntad popular convertida en norma. ¿Sí? Yo les hablaba al inicio de que la Constitución viene siendo nuestra ley suprema y nadie puede estar por encima de la Constitución. Decíamos que la Constitución está hasta arriba de la Trinidad de Kelsen. Después tenemos lo que son los tratados y leyes federales. Después tenemos las constituciones locales y así mismo más abajo tenemos las circulares, las normas,
los bandos que se imitan en cada estado. Y repito, nadie puede estar por encima de la Constitución. ¿Sí? Bueno, así también tenemos que el Estado se ha definido como sociedad humana asentada en el territorio que le corresponde, bajo un orden jurídico emanado de una voluntad superior. Conforme a esta definición, los elementos del Estado son territorio, población y gobierno, pero como parte que el gobernante puede obligar al gobernado a respetar las normas, es dotado de poder. Puede ocurrir que eufórico con ese poder abuse del mismo y se vuelva contra los intereses del gobernado, nada más peligroso que un gobernante sin limitación de su fuerza. Si todos decidimos darnos normas y elegimos alguien para que vigile el cumplimiento de ellas, y lo dotamos de poder suficiente para que pueda obligarnos a respetarlas, corremos el riesgo de que el elegido, embriagado con el poder, abuse de él, nos someta y acabe con nuestra libertad. Y es que el poder trastorna. Por ello es muy fácil encontrarnos con gobernantes arbitrarios. Y por eso existe la ley de amparo, para que en un momento dado, bueno, nos pueda defender de los abusos de poder. Tenemos también que en ocasiones las mismas autoridades abusan de ese poder contra las personas, y en ocasiones esas personas desconocen la aplicación del derecho y no aplican o no conocen que hay un amparo que puede detener ese acto de violación a nuestras garantías y derechos que el mismo Estado nos ofrece. El juicio de amparo no tiene más explicación que la de servir de medio de defensa del gobernado frente a los actos inconstitucionales del gobernante. El juicio de amparo, pues, tiene la Constitución su meta y su origen o fuente. Es la Constitución su fuente porque es creada por ella, y es la Constitución en su meta porque la finalidad de que con él se persigue es lograr el imperio de los mandatos constitucionales. El juicio constitucional o juicio de amparo, llamado también juicio de garantías, es por consiguiente guardián del derecho de la Constitución. El amparo encuentra su fundamento en los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución federal. Y la importancia de nosotros como ustedes como futuros abogados, es precisamente tener presente en dónde se encuentra plasmada esa garantía dentro de la Constitución, que en un momento nos ayuda para poder aplicarla realmente dentro del derecho. Y bueno, aquí lo más importante para nosotros o para ustedes como futuros abogados es que primeramente sepamos cómo redactar un amparo directo o indirecto, y en qué momento tenemos que considerar si es amparo directo o es amparo indirecto. Ya habíamos dicho anteriormente que el amparo directo se aplica para sentencias definitivas, laudos, determinaciones en materia laboral y resolución que pongan fin al juicio, dictado por tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, que afecten la defensa del quejoso y en contra de los cuales no exista algún otro medio de defensa por medio del cual puedan ser modificados o dejados sin efecto. El amparo indirecto, ojo, procede en contra de leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general que originen perjuicios al quejoso. 2. Contra actos de autoridades que no sean tribunales judiciales, laborales o administrativos.
3. Contratos de tribunales judiciales, laborales o administrativos efectuados fuera de juicio o después de concluido. 4. Actos pronunciados en un juicio que de ejecutarse no pueden ser reparados. 5. Contra actos ejecutados dentro o fuera de un juicio cuando afecten a personas que no hayan intervenido en él. Y 6. Leyes o actos de autoridad federal que afecten la soberanía de los estados o de la Ciudad de México, o por leyes o actos de estos últimos que vulneren la soberanía. Y 7. Resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal. ¿Quiénes son competentes para conocer qué autoridad? Tenemos juzgados de distrito y en algunos casos los tribunales unitarios de circuito. Eso es para el amparo directo. Indirecto. Para el amparo directo la competencia son los tribunales colegiados de circuito y en algunos casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí la diferencia es que en el amparo directo la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce en ocasiones del caso. En cambio, en el amparo indirecto, nada más lo pueden conocer juzgados de distrito y en algunos casos los tribunales unitarios de circuito. Eso es importante que ustedes como estudiantes sepan en qué momento y ante qué autoridad se debe de conducir para llevar esto a cabo. Con esta pequeña introducción, concluimos este video. Lamentablemente por falta de tiempo, por falta de también de conocimientos, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo y poder compartir por este video. Vamos a encontrar muchas deficiencias, de repente se nos corta la señal de la cámara, en ocasiones graba muy bajito, tenemos que utilizar el micrófono, pero bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo para que ustedes como estudiantes les pueda llegar este material, puedan al menos tener